Muy buenos días, nos encontramos con el docente Stewart Castiblanco y le vamos a realizar una entrevista sobre principios didácticos de la educación física. Primera pregunta, ¿cuál es su concepto de educación física? Bueno, la primera pregunta, ¿qué concepto en cuanto a la educación física? Para mí la educación física se ve desde muchos puntos. Uno de los puntos, pues obviamente es donde el joven hace la parte, donde el joven practica o realiza cierto ejercicio físico que le ayuda a su desarrollo integral, ¿sí? Ya que el estudiante, pues, se ejercita en diferentes sistemas de su cuerpo, ¿sí? Utiliza muchos músculos de su cuerpo y ayudan para su desarrollo integral y su respectiva incluso formación, ¿sí? Y hablando de edades tempranas. Ya viéndolo desde el lado de más del como un espacio donde el estudiante puede salir a como cambiar de esa rutina, donde el estudiante sale a un espacio abierto donde puede descansar y romper esa rutina de estar sentado en un salón siempre. ¿Mm? Y también lo veo por un espacio donde el estudiante se divierte, es diversión para el niño, para el joven. Diversión del niño es un espacio donde el niño se divierte y aprende y se ejercita de una forma saludable. Lo veo por así. Segunda pregunta, ¿qué entiende por didáctica de la educación física? Yo entiendo por didáctica en la educación física como la forma como uno enseña como tal el área a los estudiantes, como uno le lleva el conocimiento a los estudiantes, como las herramientas o lo que utiliza para que el estudiante aprenda o realice los ciertos ejercicios o realice ciertas actividades o juegos. Entonces la forma como uno se hace comprender o que el estudiante las pueda aplicar. Tercera pregunta, ¿cómo desarrolla su clase de educación física? Mi clase de educación física siempre la realizo, bueno, no siempre porque yo varío mucho. Hay clases como son tan cortas las horas, hay clases donde a veces, muy pocas veces, se les hace una explicación teórica de lo que ellos van a trabajar y para qué lo van a utilizar o para qué les sirve a ellos. Más que todo en grados superiores, por ejemplo, donde trabajamos ciertos deportes, donde algunos son árbitros, hacen de planilleros, entonces toca darle la explicación respectiva. Y a veces con cursos menores, pero muy básico, muy por encima, una introducción, no sé si llamarla teórica, una introducción, no sé, hablada, donde ellos entiendan lo que van a hacer. Ya posteriormente se hace en campo abierto el calentamiento respectivo que ellos aprenden en sus primeras clases del año, donde ya ellos dirigen sus calentamientos y sin problema. Y se realizan los ejercicios respectivos según lo planeado. Me baso mucho en mi plan de estudios y me baso mucho, hago una planificación general por periodo, incluso de año, y según edades para saber qué patrones, qué habilidades motrices o qué toca trabajarle según las edades de los estudiantes, en cuáles trabajar ciertos deportes también y en cuáles ciertos ejercicios les benefician, ciertos juegos, ¿sí? Entonces se hace una explicación general, se hace un calentamiento, luego se hace la explicación del docente y ya ellos realizan los ejercicios. Si se alcanza el tiempo, al final se realiza, pues no, pues si se alcanza no, siempre se hace el respectivo estiramiento y al final si logra espacio, si se logra a muy pocas veces en un espacio que sobra para que ellos ya se recreen en lo que desean. Vale aclarar que hay una hora específica, un bloque de horas donde ellos ya se trabaja un deporte específico y se les enseña las habilidades principales o los fundamentos básicos de ese deporte y se les hace un torneo donde todos deben participar y se divierten de una forma donde aplican los fundamentos enseñados. Cuarta y última pregunta, ¿qué principios didácticos aplica en su clase de educación física? De principios didácticos, pues yo aplico la parte de planificación, como lo dije en la pregunta anterior. Hago una planificación primero porque es exigida por la institución. Si es una institución seria, siempre van a pedir una planeación de clases, sin importar el área. Y segundo, por el mismo trabajo de uno, al planificar uno sus clases, uno sabe dónde va, para dónde va y tiene idea. Un docente que no planifica sus clases
Es un docente que va a, se me olvidó la palabra, a improvisar y no realiza el trabajo como debe ser, no se llegan a los objetivos que se desean. Cuando hay planificación se colocan objetivos y puede que no se logren todos los objetivos que se planifican, pero la gran mayoría se cumplen. Ah, me guío con la planificación, trabajamos también la parte de la sistematización porque los pelados, los estudiantes, un ejercicio tras otro tiene cierta secuencia. Por ejemplo, hablando de la parte de cuando ven la parte de fundamentación del baloncesto. Ellos comienzan con la parte de dribbling, para luego en otra clase seguir con bases y así sucesivamente. No puedo llegar a enseñar en la primera clase de fundamentos del baloncesto un doble ritmo, sin saber los niños qué son las faltas o qué es caminar o doblar, ¿sí? Entonces se trabaja la sistematización porque hay una secuencia con los ejercicios, ¿sí? Trabajo la parte de visualización porque, el principio didáctico de visualización porque ellos seguían conmigo cómo son los ejercicios. Obviamente yo previo a cada ejercicio siempre muestro cómo es el ejercicio para que ellos lo comprendan y más con edades pequeñas, más con cursos de preescolar o de primaria, donde ellos seguían con lo que uno hace. Visualización ellos observan y luego realizan. Eso sería básicamente. Y obviamente la parte de individualización, por más que muchas veces se trabaja en grupos, por el mismo tiempo, porque hay ejercicios que lo facilitan, porque hay ejercicios que lo necesitan. Hay que entender que uno como docente no puede evaluar, aunque en esa área la parte de evaluación es más como mirar quién se esfuerza por llegar a realizar el ejercicio o hacer la actividad que se requiere. Se debe mirar la parte individual, se debe mirar que no todos los niños rinden igual, no todos tienen las mismas capacidades, las mismas habilidades, y no por eso se debe, no sé, por eso se debe calificar de que alguien lo hace bien o alguien lo hace mal, o que tal pierde o tal pasa, sino mirar simplemente que el niño se esfuerza y que del, del conocimiento, por así decirlo, de la habilidad que él tenía para hacer un ejercicio, si a cierto tiempo o al final de la misma clase ya realiza mejor el ejercicio, ¿sí? Se mira la parte, se debe mirar y calificar la parte individual. Esos son los principios que trabajo a grosso modo en la educación física. Bien, ahora nos encontramos con el estudiante David Esteban Blanco del grado cuarto, quien nos va a responder unas preguntas sobre su clase de educación física. Primera pregunta, ¿qué entiendes por educación física? Es una clase donde pues nos preparan físicamente y atléticamente para aprender más deportes y pues actividades lúdicas. Segunda pregunta, ¿cómo es la clase de educación física? Chévere, buena porque pues hay, hay muchos materiales, hacemos varias actividades y pues ¿ya? Tercera pregunta, ¿qué recursos locativos y qué tipo de materiales se utilizan para la clase de educación física? Pues como yo estudio en un colegio pues rural, campestre, pues nosotros utilizamos los espacios de zonas verdes y pues lo que son balones, em, pues conos para organizarlos bien y otras cosas más. Cuarta pregunta, ¿crees que la forma en la que han orientado la clase de educación física es la adecuada? Sí, pues porque pues todos los niños se interesan en tener educación física. Quinta y última pregunta, ¿cómo crees que debería ser una clase de educación física? Yo creo que el comienzo pues la bienvenida como siempre, después unos juegos para la motivación, después viene pues la explicación de lo que van a hacer y pues lo siguiente es pues cómo van a hacerlo y ya cómo lo hacen. O sea, pues ya.
Bueno, y con esto hemos finalizado nuestras entrevistas. A ustedes muchísimas gracias por participar.